Buenas tardes, mi nombre es Francisco Alberto Galburbano, de la licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física. Y en el día de hoy, para la materia de Anatomía Funcional, les vengo a hablar sobre los huesos del tronco, o más conocido, tórax. Estos huesos comprenden de tres partes, como la columna vertebral, las costillas y el esternón. Estos huesos del tronco protegen los órganos internos, como es el corazón, los pulmones u otros. Entonces, como les venía diciendo, los huesos del tronco se conforman por el esternón, las costillas, que son verdaderas o falsas o flotantes, y la columna vertebral. En la columna vertebral nos damos cuenta que están la columna vertebral cervicales, la columna vertebral dorsales, está la columna vertebral lumbares, está el sacro, el coxal, y en la columna vertebral encontramos el disco de las vértebras lumbares. Ahora, como les venía diciendo, les voy a hablar de cada una de ellas. Primero, está el esternón. Es un hueso largo y plano situado en el centro del pecho. Entonces, como les venía diciendo, el esternón tiene el manubrio y el cuerpo se articula en una sínfisis, formando el llamado ángulo esternal o ángulo de Lewis, la cual puede osificarse. El apéndice o apófisis esquifoideo tiene un tamaño indefinido, puede variar según la persona o la edad, y experimentar una osificación a partir de los 40 años. Forman una sínfisis donde antes había una condrosis esternocifoidea. Ahora les vengo a mostrar o les vengo a decir en qué parte se encuentra el esternón. Entonces dice, en la parte media y anterior del tórax, se articula en su parte superior con la clavícula, y en su borde lateral se articulan por una parte de las costillas verdaderas mediante el cartílago esternocostoclavicular, mientras que para otra se articulan las falsas. Se articulan en las falsas mediante un solo cartílago que se une a las 7, 8, 9 y 10 de las costillas. Entonces, ahora pasamos a la parte de las costillas. Las costillas son 24, 2 en cada lado. Las costillas son curvas. Las costillas son curvas como tenazas y movibles. Entonces les repito, las costillas son 24 en total, 2 en cada lado, son curvas como tenazas y movibles. En las partes de las costillas encontramos como son las costillas vertebrales, como son las costillas falsas y las costillas flotantes. Ahora les vengo a decir qué son cada una. Primera costilla, que es la costilla vertebral. Estos son huesos al igual que el esternón y la columna vertebral. Están diseñadas con la finalidad de que protejan a la médula espinal, al corazón, las vías respiratorias y otros órganos. Ahora seguimos con las costillas falsas. ¿Qué son las costillas falsas? Es la primera costilla falsa, es la octava y la primera al unirse a la séptima costilla, y no directamente en el esternón debido a la unión de cartilaginosa que hay entre esta y la séptima. Entonces seguimos con la segunda costilla falsa. Es la novena al unirse a la columna vertebral y la segunda costilla que se une al grupo de las costillas falsas y comparte unión con estas. Entonces ahora les hablo de la tercera costilla falsa. Es la décima. Esta en especial se le puede considerar una flotante debido a que no se une con las otras. Primeras dos, pero pertenece a este grupo debido a su acercamiento con el esternón. A causa de que las últimas dos están muy retiradas y permanecen suspendidas solo con su única unión a sus respectivas vértebras. Como les venía diciendo, me hace falta una costilla, que son las flotantes. ¿Qué es la flotante? Es que al pertenecer al tórax
y ser una de las partes firmes de esta zona se encarga de proteger a los órganos vitales que se encuentran en la cavidad torácica, es decir, resguardan al corazón y a los pulmones. Eso es todo por la parte de las costillas de los huesos del tronco. Ahora les vengo a hablar sobre la columna vertebral. Ahora les vengo a hablar sobre las vértebras. La primera vértebra es la cervical. Las cervical son más pequeñas que las demás vértebras espinales. La función de la columna cervical es contener y proteger la médula espinal, soporta el cráneo y permite los diversos movimientos de la cabeza. Entonces, ahora les vengo a hablar sobre las vértebras dorsales. Son más gruesas y menos movibles que las cervicales. Entonces seguimos con las vértebras lumbares. Son los segmentos más macizos de la columna vertebral. Tanto más voluminosas son cuando más abajo estén situadas en la columna lumbar. El disco intervertebrales es espeso, ocupando un tercio del cuerpo. El tercio de un cuerpo vertebral, lo que constituye un factor de movilidad. Entonces, ahora en la columna vertebral encontramos algo llamado el sacro. ¿Qué es el sacro? El sacro es un hueso con forma triangular que tiene 5 segmentos que van de la S1 hasta la S5, fundidos con unos y otros. También en la columna vertebral encontramos el coxis. El coxis está compuesto por 3 a 5 piezas óseas, separadas o fusionadas. Las vértebras coccigias se conocen como coccigias y se encuentran justo debajo del hueso sacro. Listo, entonces en los huesos del tronco encontramos lo que es el esternón. El esternón tiene 3 segmentos, que es superior, medio e inferior. En el superior encontramos lo que es el manubrio, en el medio lo que es el cuerpo y en el inferior lo que es el apófisis sifoides y se encuentra en el extremo de la punta. Listo, entonces en los huesos del tronco también encontramos lo que son las costillas. En las costillas está lo que es el esternón, las costillas verdaderas, las costillas falsas, las costillas flotantes, la columna vertebral y el cartílago. Ahora les voy a mostrar en qué parte están esas cosas. Entonces, el esternón está en el medio de la columna, como la ven aquí. Las costillas verdaderas son las apotes, las falsas son las amarillas, la costilla flotante es la morada. Aquí vemos un pedacito de la columna vertebral y el cartílago. Listo, entonces en la columna vertebral encontramos lo que es la zona cervical, la zona torácica, la zona lumbar, el sacro y el coxis, a donde tiene 7 cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coccifoideas o llamadas coxis. Entonces ese fue todo el tema por hoy. Ahí les mostré que eran los huesos de la parte del tronco.